Siéntate y ponte cómodo, porque estás en tu sala. Ser humano. ¿Cuántas veces hemos escuchado este término? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar sobre su significado? Comúnmente nos hemos limitado a definirnos como tal, como seres humanos. ¿Pero qué somos? Nos hemos referido al término ser con cierta banalidad que no nos ha permitido entender y dimensionar su concepto del todo. Comenzaré este análisis con estos planteamientos, ya que creo que las películas de este video dialogan con esto y dan una respuesta. ¿Qué somos? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es lo humano? Y finalmente, ¿qué es el tiempo y cuál es nuestra relación con ello? Partiendo de esto es que comienza este análisis de lo que para mí fue lo que nos trajo el cine en 2017. Comencemos con esta película, una de mis favoritas del año por la manera en que retrata la idea del hedonismo y que a través de las imágenes, la música y las palabras se retrata en Call Me By Your Name. Es una película que se sitúa en verano de 1983 en Italia, un lugar en el que el despertar sexual, los sentimientos y el placer están a flor de piel. Luca Guadagnino dirige esta película, con la cual me parece dialoga un poco con elementos expuestos en el libro El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En ambos se plantea una serie de cuestionamientos acerca del placer, del amor y aquellos sentimientos que como humanos llegamos a reprimir en constantes ocasiones por no ser correctos o no ser morales según determinadas convenciones. Ambas se desarrollan en un entorno culto, ilustrado, en donde predomina el amor por el arte y en donde las pasiones de los protagonistas los llevan a determinados puntos. Sin embargo, y hablando específicamente de Call Me By Your Name, en su entorno, en lo que plantea en su microcosmos, no hay etiquetas y no se abunda en la diferencia de edades de los protagonistas. Va más por el despertar sexual y la liberación de un adolescente a través del placer, sin que necesariamente se establezca una identidad sexual, al menos de manera explícita. La relación entre Elio y Oliver, protagonistas de esta película, se desarrolla en un entorno idílico, encantador, embriagante y sobre todo civilizado, elemento que hace que la historia y la cuestión que plantea sobre el hedonismo, esa búsqueda del bien por el placer, no caiga en algo anárquico o se vuelva demasiado lujurioso, por así decirlo. La familia es culta, sabe de arte, de música, de literatura, de filosofía, y es precisamente ahí, en esos rubros, que se fundamenta esta historia. Y es que el placer no es únicamente carnal o sexual. Hay un placer por la música, un placer por la lectura, un placer por el arte, un placer por la belleza y la vida, que se extrapola a la relación de los protagonistas. Como si todo ocurriera en cámara lenta en aquel pequeño pueblo de Italia, los movimientos de cámara son pausados y suaves. Se mueven de acuerdo al ritmo de la relación que se va formando entre Elio y Oliver. Tomo como referencia aquella escena que Luca Guadagnino explicó para The New York Times, escena en la que Elio de alguna u otra forma le confiesa sus sentimientos a Oliver. A lo largo de la película, a los personajes les cuesta despojarse de ciertas cuestiones que les impiden decir lo que sienten, y es a través de sus movimientos y de sus impulsos que se expresan. En este caso, y en particular en esta escena, el trabajo que hace la cámara y el director es muy interesante. Con un movimiento suave, la cámara sigue a los personajes hasta que se detienen y es entonces que comienzan a hablar. La cámara potencia ese espacio físico que los separa, que les impide estar juntos. Remarca esa barrera, esa distancia a la que se sienten seguros, pues tienen miedo de dejarse llevar por sus sentimientos. Sobre todo Oliver, quien marca desde el inicio cierto alejamiento, cierto distanciamiento que se materializa en esa escena con este monumento que hay entre ambos. Sin embargo, es hasta que Elio decide confesarle lo que siente, que los personajes se acercan, y no hay algo más entre ellos, no hay algo que les impide estar juntos. Y es que, ¿quién no ha tenido un corazón roto? ¿Quién no ha sentido la magia y tenido la inocencia de enamorarse por primera vez y después perderlo todo? Esa creencia de que no vamos a volver a amar a alguien de esa misma manera o el no querer volver a sentir nada nunca más después de una decepción amorosa. El tener cierta atracción por determinada persona, pero que por el qué dirán, las inseguridades y el miedo no nos hemos atrevido a dar ese paso. Porque como dicen en la película,
Nos desprendemos de tantas cosas propias para poder curarnos y sanarnos lo más rápido posible, que a una edad cada vez más corta ya estamos hechos pedazos, y cada vez tenemos menos que ofrecer cuando empezamos una nueva relación con alguien. Sin embargo, no sentir nada por miedo a sentir algo es un total desperdicio. La forma de vivir nuestra vida debería ser cosa nuestra y no asunto de los demás. Sí, quizás ahora sintamos pena y quizás nadie quiera ese dolor, pero sí la dicha de que haya sido por amor. ¿Qué somos en realidad? ¿Qué nos hace diferentes de otras especies? ¿El alma? ¿Pero qué es el alma? ¿Dónde está? ¿Dentro de nuestros cuerpos? ¿Fuera? ¿Es parte de nosotros o es algo externo? ¿Qué es lo que nos hace humanos? En Blade Runner 2049, Kay es un replicante creado para cazar y matar a los de su misma especie. Fue diseñado para terminar con todos aquellos viejos modelos de replicantes que alguna vez se rebelaron contra los humanos. Eso al menos, en un principio, es lo que sabemos del protagonista de esta película. De entrada, puede parecer que tiene el mismo trabajo que Deckard en Blade Runner, interpretado por Harrison Ford, un hombre encargado de cazar replicantes. Sin embargo, la postura es distinta. En Blade Runner, Deckard comienza a ver más allá, reconociendo la humanidad de aquellos a los que quiere cazar, viendo que después de todo, son seres que empiezan a desarrollar emociones y comportamientos más parecidos a los de los humanos, llevándolo incluso a cuestionarse si él es uno de ellos. En cambio, lo que hace Denis Villeneuve en esta secuela es dar un paso más allá. No repite la misma fórmula, sino que le da un giro, y aunque su cuestionamiento parte de un punto muy similar, el camino es distinto. En esta ocasión, ya desde un inicio sabemos que el cazador, el protagonista, es un replicante, y la película salta ese camino fácil que pudo haber tomado, de contar una vez más la misma historia, del androide que se rebela contra los humanos, y lo que se plantea es un cuestionamiento mucho más filosófico, que irá desentrañando a lo largo de las más de 2 horas de duración que tiene esta película. ¿Qué nos hace humanos? Al inicio de la película se plantea una posible hipótesis, que tiene que ver con el mero hecho de la creación. Los humanos nacen, las máquinas se crean. Pero la película más tarde rompe con esa postura banal y lleva tanto la respuesta como su cuestionamiento aún más allá. La humanidad de Kay no se define por su origen, sino por su capacidad de decisión, características que vamos viendo a lo largo de la trama. La misión de Kay en esta película es matar a un niño que ha nacido del fruto de la relación entre un replicante y un humano, cosa que se quiere eliminar y mantener oculta, ya que esto traería consigo una revolución por parte de los replicantes al saber que ellos mismos pueden reproducirse. Y es entonces que comienza este cuestionamiento sobre el alma, afirmando que si naciste debes tener un alma, algo que a Kay le falta, o al menos en ese momento está seguro de no tener. Conforme avanza la película, Kay comienza a tener sospechas de que él es aquel niño nacido del fruto de esa relación. Todas las pistas que ha conseguido lo van llevando por ese camino y le van confirmando sus sospechas. Y cuando creemos que ya solo falta aquel personaje que se lo revele frente a frente, todo se nos cae. La historia da un giro cuando se le menciona que aquel bebé era en realidad una niña. Todo lo que habíamos visto en más de la mitad de la película era una completa mentira. Todo lo que sabíamos acerca de la humanidad y de Kay era falso, pues esto para nada es lo que nos hace humanos. El alma de Kay no le es dada por su origen, sino por sus decisiones, su voluntad y su libre albedrío. Hay cosas que simplemente no se pueden comunicar con el lenguaje. Una de ellas es la cuestión del alma, cuestiones que únicamente podemos discernir quizás en nuestra cabeza, a través de pensamientos, sueños, imágenes, y que al ser el cine un mecanismo de cómo funciona nuestra memoria, de cómo funciona nuestra cabeza, es que Denis Villeneuve encuentra el medio perfecto para exponer este cuestionamiento y dar una respuesta. Finalmente, y como mencionan en el análisis que hace Like Stories of Old, el alma en sí misma no es nada, no es física, no es un puente hacia un reino más elevado y más divino, solo se volvió más significativo después de darle significado, y es en este esfuerzo que encontramos la naturaleza de nuestra existencia. El alma no es algo con lo que nacemos, es algo que debemos construir, a través de nuestros sueños, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y nuestras acciones.
El sacrificio de un ciervo sagrado es un largometraje de Yorgos Lanthimos, director de La Langosta, una de mis películas favoritas y que de nueva cuenta hace un planteamiento bastante interesante sobre nuestra forma de relacionarnos con el otro en determinado entorno. Hace un cuestionamiento de aquellos núcleos sociales, en este caso la familia, y cómo es que se desenvuelven estas relaciones tanto por convención en determinado entorno y cómo es que lo hacen en la intimidad de su casa, cuando son llevados al límite. La película abre con un corazón palpitante. Literal, es una toma de una operación a corazón abierto, y vemos aquello que normalmente no vemos, aquello que está en lo más profundo de nosotros, y que será desentrañado por ese director durante el resto de la película. En uno de esos viejos mitos griegos, el rey Agamenón mata accidentalmente a un ciervo sagrado que pertenecía a Artemisa, la diosa del parto. Debido a esto, y en su búsqueda de justicia, Artemisa exige que Agamenón sacrifique a su hija como pago, como penitencia. Esto es retomado por Lántimos y transportado a la historia de un cirujano que mata a uno de sus pacientes durante una intervención, un ciervo sagrado, y ahora es obligado por el hijo de su víctima a que mate a uno de los integrantes de su familia como pago, ya que, como él lo menciona en la película, es lo más cercano que habría a la justicia. Yorgos Lanthimos pone al espectador en una especie de punto de vista de Dios, similar al papel que intentó jugar el protagonista al cobrarse una vida y no hacerse responsable de ello. Estamos por encima de los personajes, los vemos desde un punto superior, en contrapicado, los vemos interactuar y relacionarse en un mundo frívolo, en donde todo es ciencia. Los personajes son médicos, cirujanos, cardiólogos, oftalmólogos, todo es racional, seco, frío y distante, marcado por los objetivos que usa la fotografía para crear ese distanciamiento entre los personajes, esos enormes espacios que hay entre uno y el otro, y no hay espacio para las emociones. Pero es cuando esta amenaza se cierne contra ellos que esa máscara cae. No son más una familia perfecta. Poco a poco se van librando de sus falsos disfraces, de sus mentiras y secretos. Poco a poco, luchando por sus vidas, se les puede reconocer como seres humanos, porque como una crítica mencionaba, si de algo trata esta película, es de sentimientos, de cómo los hemos eliminado hasta el punto de manipular un corazón palpitante como si fuera una máquina, y de cómo en la actualidad siguen ahí, debajo de nuestra piel, esperando que un ciervo sagrado venga a despertarlos. Aquí dormíamos, dice ella, y él añade, innumerables besos, despertar por la mañana, plata entre los árboles, arriba, en el jardín, cuando llegaba el verano, en invierno, la nieve. Mira, susurra él, profundamente dormidos, el amor en sus labios. Lo anterior es un fragmento de La casa encantada de Virginia Woolf, y no es coincidencia que con esto introduzca la que para mí fue la mejor película del 2017, A Ghost Story. Para Virginia Woolf, el cine era un arte que había nacido entre muchas comodidades. Era un arte que no conforme con tener a la mano el apoyo de otras artes, como el teatro, la música, la literatura, artes que tomaron siglos por instaurarse y evolucionar, el cine se adueñaba de estas. Hablando específicamente de la literatura, en los comienzos del cine abundaron las adaptaciones. Las novelas más famosas del mundo fueron llevadas a la pantalla en forma de entretenimiento, pero para Virginia Woolf, el cine debería buscar en su interior y encontrar su propio arte. Ella reflexionaba lo siguiente: ¿existe, nos preguntamos, algún lenguaje secreto que solo sentimos y vemos, pero que nunca hablamos? Y de ser así, ¿puede tornarse visible para el ojo? ¿Existe alguna característica que el pensamiento posea que pueda hacerse visible sin la ayuda de las palabras? La respuesta es sí, y se encuentra contenida en el cine, específicamente en A Ghost Story. Un fantasma es ante todo una memoria sin dueño. En A Ghost Story tenemos a una pareja a punto de mudarse. Ellos pasan sus últimos momentos en una pequeña casa antes de que un accidente de auto termine con la vida de él. Sin embargo, y sorpresivamente, él parece regresar de la muerte en forma de fantasma. Y sí, con la representación más icónica que se tiene de un fantasma. Un ente con una sábana blanca, junto con dos pequeños orificios en los ojos que simulan la nada. Pero más allá de nuestro terror, ¿qué es en verdad lo que nos altera de ellas? ¿Qué es en verdad lo que nos altera de un fantasma? En su crítica de la película, Miguel Muñoz Gárnica me parece da una respuesta. Si lo pensamos bien,
El miedo más profundo que contiene un fantasma pertenece a la propia alma que éste manifiesta. El miedo a ser olvidado y el miedo a olvidar. Este último quizás el más genuino, el de pasarnos la vida esforzándonos por grabarnos a fuego un puñado de recuerdos, unas imágenes para mantener vivo, de algún modo, todo aquello a lo que amamos, para que simplemente desaparezca en un instante. Un fantasma es, entonces, la manifestación de un deseo de no olvidar, tan incontenible que trasciende las leyes de la física. De pronto, el espectador se vuelve el dueño de esa memoria sin dueño. La identidad del protagonista se va desvaneciendo poco a poco, a tal grado que podría ser cualquier persona quien esté debajo de esa sábana. He ahí el rol que juega el espectador a lo largo de esta película. Lo único que da un mínimo sentido a este terror al vacío, al olvido, son las conexiones que creamos con los demás, dado que éstas terminan por configurar el recuerdo que nosotros dejamos tras desaparecer. O en otras palabras, al final son nuestras conexiones con las personas que nos rodean, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas, compañeros, seres queridos, las que terminan por construirnos y construir una imagen de nosotros más allá de nuestra muerte, con su puesta en escena, su dirección, su fotografía con determinado formato, aludiendo a aquellas viejas imágenes, viejas fotografías que buscamos atesorar y guardar, pone al espectador en el punto de vista de este fantasma, una memoria sin dueño, un ser que se resiste a desaparecer, un ser que teme ser olvidado, que prefiere sufrir viendo cómo todo lo que importa va desapareciendo y lo va dejando atrás a decir adiós definitivamente. Quizás a veces simplemente no podemos ser recordados, quizás desaparezcamos de la faz de la tierra, quizás seamos olvidados por nuestros hijos, nietos, bisnietos, pero en mi humilde opinión, quizás algún día alguien nos encuentre, quizás lea algo que escribimos o vea algo que hicimos y quizás, y solo quizás, una vez que dejemos todos aquellos apegos terrenales, es que tendremos esa capacidad de trascender en el tiempo.